capítulo 9, el versículo 1 al versículo 13. Si pueden abrir sus Biblias y me acompañan en la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 9, del 1 al 13, vamos a leer. Veamos la palabra de Dios juntos. Están en sus pantallas si no tienen una Biblia. Capítulo 9, versículo 1. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Bendita es la palabra de nuestro Señor. El título de este sermón, la voz que transforma. La voz que transforma. ¿Hay alguna voz que pueda transformar nuestras vidas? ¿En verdad existe alguna voz? Porque usted puede pensar, he escuchado por mucho tiempo, muchas personas, pero nada me ha transformado, nada me cambia y nada me va a cambiar. Es el pensamiento de muchos. A mí nadie me cambia. Yo nací así y yo así voy a morir. Nadie me puede cambiar. Pues déjeme decirle algo, que sí hay alguien que puede transformar y puede cambiar. Y por eso el título de este sermón, la voz que transforma. Vamos a ver 2 partes en este sermón. La primera, testigos de la transfiguración. Aquí vemos una revelación audible y una visual. La segunda parte, vamos a ver que escuchar es un mandato. Escuchar es un mandato. El evangelista Marcos nos relata en el capítulo anterior, si nosotros vamos al contexto, muestra que Jesús, luego de haber sido rechazado ya de una manera oficial, rechazado por todas las autoridades del judaísmo, Jesús se dirigió con sus discípulos hacia el extremo norte del país, el lugar llamado Cesarea de Filipos, lo relata en el versículo 27 del capítulo anterior, 8. Pero más adelante, en el versículo 9, Pedro confiesa, en este lugar, confiesa que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente, que hablaban de Jesús. El Señor le dice, ¿quién dicen que soy yo? Unos Elías, otros Juan el Bautista, y ustedes, o alguno de los profetas. Para aquellas personas, Jesús estaba a nivel de los profetas, a nivel de Moisés o de Elías, y le pregunta a Pedro, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 29. Mientras Pedro está afirmando
todo este grupo de Israel ignoraban la verdadera identidad del Señor. Los maestros, los que conocían la palabra, lo ignoraban. El Señor empieza a anunciar a sus discípulos sobre su muerte, sobre sus sufrimientos, que iba a morir en manos de las autoridades de Jerusalén, de los judíos. En el versículo 31 lo hace mención. Ahora el Señor iba a afrontar su última etapa de humillación. Como lo dice Filipenses en el capítulo 2, versículo 8, Pablo escribe a los filipenses: y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era su última etapa de humillación. Cuando vamos al capítulo 9, versículo 1, el Señor les anunció a algunos de los que estaban ahí que verían al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El versículo 1 del capítulo 9. Y esta promesa no iba a tardarse en cumplir. El Señor, acompañado de Pedro, de Jacobo y de Juan, se dirige al monte, hacia un monte alto. Marcos no nos da los detalles, pero la hermosura del Evangelio, que hay otros que sí aportan con ciertos detalles, como lo hace en esta ocasión Lucas, en el capítulo 9, el versículo 1, que el Señor, en Lucas 9, 29, que el Señor se dirigió al monte a orar. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y entre tanto que oraba, describe a Lucas, esto no lo dice Marcos. Y no solamente eso, también aporta Mateo que nos dice que su rostro era como el sol. Su rostro resplandeció como el sol, en Mateo 17:2. Marcos nos dice en el versículo 3 que sus vestidos se volvieron resplandecientes, que eran muy blancos, que eran como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí podemos ver que hay una revelación visual. Anteriormente, Pedro reconoce a Cristo como el Señor, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Una revelación audible, Él está hablando. Pero ahora vemos una revelación visual, algo inigualable. ¿Cuándo? Mientras Jesús oraba, esto está sucediendo. Quiero recordarles que no hay nada que nos pueda transformar, ni nadie, tanto como la oración. La oración en la presencia de Dios, con un corazón humillado, reconociendo nuestra incapacidad, el tiempo en intimidad con Dios, donde podemos confesarle nuestras verdades, donde podemos encontrar paz, dirección, luz, va a transformar nuestros pensamientos, va a cambiar nuestra dirección de pensar y de caminar en la oración. Nos relata que su aspecto se transformó de su rostro como el sol, una luz difícil de verla, si hablamos del sol, que sus vestidos se volvieron tan blancos, deslumbrantes. Esto es un símbolo de pureza, un símbolo de absoluta perfección. Y sabe, esto no fue un simple reflejo de una luz, no fue el reflejo de la gloria de Dios, no, sino fue su gloria misma. Es la gloria que el Hijo había tenido con el Padre, como lo relata Juan, capítulo 17, versículo 5. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese.
Esa gloria ya la tenía. Esa era la misma gloria de Dios. No era un reflejo de su gloria, no. En este momento, ¿qué es lo que está sucediendo? En este momento, lo terrenal está dando paso a lo celestial. Lo que es pasajero abre el paso para que entre lo eterno. Y es así como nosotros lo vamos a ver un día a nuestro Señor. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. En esta escena están 3 discípulos, 3 testigos de esta transfiguración. Están 3. ¿Por qué 3? ¿Y qué pasó con el resto? ¿Solamente 3? Bueno, había, de acuerdo a las Escrituras, había una relación que Jesús tenía con estos 3 discípulos. Con todos, por supuesto, pero ellos estaban en algunas ocasiones junto a Jesús. Los otros no estaban. Quiero que ponga atención aquí, que sí hay un grado de intimidad, hay grados de comunión y de recompensa. Intimidad, comunión y recompensa. Cuando el Señor acudió a la casa de Jairo, ¿quiénes estaban para resucitar a su hija? Estaban los 3. Luego, más adelante, en el Getsemaní, en el capítulo 14, versículo 33, relata nuevamente que ¿quiénes estaban con él? Estaban estos 3 discípulos. Esto nos da evidencia de la relación que tenían con el maestro. Que Jesús tuvo algún motivo para escogerles a ellos, que eran algo especial a ellos. Bueno, nosotros no sabemos, porque al igual como Él escogió a Abraham, escogió a Moisés, a Jacob, a David, en su providencia Dios escoge. ¿A quién? Dios escoge a hombres pecadores y a hombres débiles. No haga un ídolo de un hombre. Dios es el único santo y perfecto. Todos los hombres somos pecadores. No hay nada bueno en el hombre que Dios puede hallar sin Cristo, sin su Hijo. Pero aquí hay algo importante que se puede ver, una enseñanza sobre el proceso de un discipulado. Un maestro puede enseñar a cientos de personas, puede traer una clase a muchos, pero él va a compartir su corazón con un grupo pequeño, con 2, 3 o 5, que siempre están. Los que quieren más, los que están en cada momento. Pues el Señor tenía 12 discípulos, pero había 3 que estaban a su lado, que estaban ahí. Muchas ocasiones usted puede ver en la iglesia, y no solamente en la iglesia, quien quiere aprender está ahí. Quien quiere más, busca más. No importa la distancia, si tengo que irme de aquí a 3 horas, voy a llegar porque yo necesito escuchar la palabra de Dios. Es martes, voy a llegar. Es jueves, voy a llegar. Es sábado, voy a llegar. Es lunes, voy a llegar. No importa, no voy a esperar que sea el domingo. Sí, puede haber un grupo que pues va a llegar el domingo y con 1 hora es suficiente. Estoy tranquilo, 30 minutos y por aquí me fui. ¿Sabe? Corra por llegar a la casa del Señor, no corra por salir. Desespérese por llegar a la casa del Señor. Mientras más está, se va a parecer más a Cristo. Se va a parecer más al Señor. Va a poder caminar en la voluntad de nuestro Dios. Hay una enseñanza que sí para todos nosotros, que siempre la palabra está dispuesta, pero muchas veces nosotros le decimos, hoy no es domingo, hoy no es culto, hoy es día para hacer mis actividades. Pero nosotros tenemos que marcar nuestras prioridades. Qué hermoso que el Señor nos muestra que nosotros sí podemos pertenecer a un grupo íntimo.
Podemos pertenecer. No necesita ser un apóstol, un profeta, un vidente. No. Necesita un corazón humilde para entrar en esa intimidad y pertenecer a un grupo, a los llamados hijos de Dios. Todos tenemos esa oportunidad, todos, de poder estar en una intimidad con Dios todo el tiempo, de poder escuchar su voz a cada instante, a cada momento, de poder deleitarse en lo que el Señor le diga, de poder deleitarse cuando el Señor lo disciplina y le llama la atención. Amén, Señor. Sé que es por mi bien. Usted le dice, hijo, no vayas por ahí que te va a ir mal. Y el hijo camina, se tropieza y sangra y le va mal. Y llora, y usted llora con su hijo. Dice, pues hijo, te lo dije, pero tú quieres caminar por ahí. A pesar de que escucha la voz, va a hacer lo que él quiere hacer. Y muchas veces nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios espera que hagamos, lo que Él nos lleva a hacer. Es necesario saber, conocer cuáles son nuestros deseos. Como el Señor se los dijo a sus discípulos, es necesario negarse, es necesario tomar la cruz para poder seguirle y para poder ser su discípulo. ¿Cuántos se han negado? ¿Cuántos han tomado la cruz? Sin cruz no va a poder seguir a Jesús. Sin negarse, no va a poder ser un discípulo del Señor. ¿Quién es más importante en tu vida? Bueno, yo sé quién es importante en mi vida, yo no la conozco de ustedes, hermano. Pero ustedes sí saben, cada uno de ustedes sabe qué es o quién es el más importante en su vida. Usted no necesita alzar la mano y decir, Dios, Jesús, hermano. Por supuesto que Jesús, pero le voy a decir algo. Sus acciones confirman sus verdades, sus verdaderas creencias. Sus acciones lo van a confirmar. ¿Qué es lo que usted hace? Eso va a mostrar si usted es un cristiano de verdad. ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué escuchas? ¿A quién corres? ¿A quién tú corres? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa, a tu hijo, a tu abuelita, a tu trabajo? ¿A dónde corres? ¿O corres a los pies de Cristo para escuchar la voz, la única que te va a transformar? ¿A dónde corres? Cada uno de nosotros sabemos quién es el más importante en nuestras vidas. El Señor se transformó. Su apariencia cambió de una forma tan gloriosa. Había un objetivo atrás de esto. ¿Sabe cuál fue el objetivo? Fortalecer la fe de sus discípulos. De anticiparles lo que era, que probaran un poquito de esa gloria venidera. Eso es lo que estaba haciendo. El Señor de este monte de glorificación va a descender, va a empezar un camino hacia un valle de humillación, dirigiéndose a la cruz. Hermano, ¿quién le ha dicho a usted que en ese camino a usted le van a aplaudir, le van a dar regalos, le van a poner aquí arriba? ¿Quién le dijo eso? Eso es un engaño. Hay dolor, hay sufrimiento. Por supuesto que hay. El camino a la cruz, a la muerte, por Jesús va a haber sufrimiento. Y debemos de estar decididos y calcular los gastos para nos negamos o no nos negamos. O somos discípulos o no somos. O estamos con Cristo o estamos con el mundo. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás? Simple. ¿Quiénes somos? Esta transformación causó una impresión imborrable en sus discípulos, que por consiguiente, años después, ellos lo recordarían. Nosotros también podemos ser transformados, transfigurados. Mire, algo interesante, que este mismo verbo en el griego que significa metamorfo, este mismo verbo utilizado aquí, se utiliza también en Romanos y en Colosenses. Permítame leer Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios. Transformaos, es el mismo verbo, pero ¿cómo nosotros vamos a ser transformados? Por la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que estar alineada a la palabra de Dios, transformados a su luz. Y 2 Corintios 3:18, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor. ¿Quién nos va a transformar? ¿Por acción de quién? Del Señor, que es el Espíritu. El apóstol Pedro más tarde afirma que vieron con sus propios ojos la majestad del Señor. En su segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 16 al 18. Y lo que quiere mostrar es que esa fue una breve señal del Señor, algo breve. Pero Jesús estaba investido de gloria, tal como ahora también lo está a la diestra del Padre, y en la manera como se va a manifestar su reino cuando Él regrese. No solamente Él, ¿quién más estaba aquí en esta escena gloriosa? Estaban la ley y los profetas. Está Cristo, está Jesús, está la ley y están los profetas. ¿Por quién? Representados por Moisés y por Elías. El versículo 4 dice: y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Aparece Elías, aparece Moisés, y están hablando con Jesús. Están conversando con Jesús. ¿Cuál es el tema? ¿A quién no le gustaría saber qué están hablando con el Señor? ¿De qué están hablando? Moisés, Elías. El tema de conversación de Jesús con Moisés, con Elías, fue sobre su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Lo relata Lucas en el capítulo 9, el versículo 31. Están hablando de qué? De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Desde este momento, nuestro Señor Jesús, desde este momento, su pensamiento está en qué? En ese cumplimiento de la obra expiatoria en la cruz. Ese se convirtió en el centro de sus pensamientos. Lucas 9:56. El Señor sabe para qué estaba, dice Lucas. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino a salvarlas, a traer salvación. En esta escena, Pedro propone levantar 3 tabernáculos. Pero escucha una voz del cielo, escucha el versículo 5 en adelante. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Pues Pedro propone algo, pero lo habla porque está aterrado, está muy asustado. Pero hay algo más importante, hay una voz que viene del cielo. Y nos pone el segundo punto: escuchar es un mandato. Dice oír, es un imperativo, una orden. Aquí vemos una manifestación divina que nos lleva a una comunión que va a transformar. ¿Cuál es la manifestación divina? Desde el cielo el Padre habla, pide que escuchen a su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia. Se lo dijo en el primer capítulo, en Marcos, versículo 11, y ya lo menciona una vez. Vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo. Primero dice: tú eres mi Hijo. ¿Qué más? Amado. Y luego: en ti tengo complacencia. Nuevamente escuchan la voz desde el cielo. Cuando Dios habla, escuchad a Él, escúchenlo a Él. Dios interrumpe
interrumpe a Pedro. Con sus pensamientos, Dios lo interrumpe. Hermano, ¿cuántas veces Dios ha hecho lo mismo en nuestras vidas? Con nuestras necias actitudes, ¿cuántas veces Él nos ha interrumpido? Y qué mejor, y que siga interrumpiendo en nuestras vidas, en nuestros pecados, que lo haga cada rato. Porque es la única manera que nosotros podemos estar cerca a Él. Luego de esto, que interrumpe, habla, hay una nube que los envuelve. Y esto causa gran temor. En muchas ocasiones leemos que la nube era esa expresión visible de la presencia de Dios. Luego de la voz, luego de esa voz de la ley, luego de la voz de los profetas, representada por Moisés, por Elías, viene la voz de Dios mismo. Segunda vez la voz del Hijo, de Dios mismo hablando por su Hijo. ¿Qué está haciendo? Está certificando esa aprobación de la persona, y no solamente de la persona de quien es, sino también de su misión. ¿Para qué está Él? De Jesucristo, su Hijo amado. Señor lo identifica de una manera divina, y esta identificación divina da paso a una satisfacción divina. El Padre identifica, este es mi Hijo, y luego muestra su satisfacción en el Hijo. El Hijo amado, profetizado a través de todo el Antiguo Testamento, quien sería el Mesías, el Salvador, pero había algo también más importante. Se los dijo Moisés en Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él, ¿qué dice? A Él oiréis. A Él oiréis. ¿Qué es lo que ahora en este instante los discípulos necesitaban escuchar? ¿Qué es lo que ellos debían escuchar? Cuando el Señor nos manda a nosotros a escuchar, ¿qué es lo que debemos de escuchar? Dice, a Él oír, a Él oír. Una orden, un imperativo. ¿Quiere? No, oír. Hay una orden ahí. Hermano, ¿por qué a Él? ¿Por qué oírle a Él? ¿Sabe por qué? Y quiero que se recuerde esto. Porque solo Cristo, escuchen, solo Cristo es la voz autorizada de Dios para el hombre. El profeta que viene de Carolina del Norte, el apóstol y todos sus seguidores, escuchen, vengan a Él, escucha al apóstol, no, solo a Él oír, porque solo Cristo, y usted recuerde, para que corrija a muchos hermanos, vamos a que escuches al apóstol, que escúchale a mi apóstol, excuse me, solamente a Cristo. Él es la voz autorizada de Dios para el hombre, para nosotros, su palabra, solamente. Por eso tenemos que escuchar a Él. Y 1 Pedro 1:25, sí, 1 Pedro 1:25, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué palabra vamos a escuchar? La de Dios permanece para siempre. Y el autor de Hebreos, en el primer capítulo, versículo 1 y 2, nos muestra que Dios ya había hablado de muchas maneras, que por medio de los profetas, pero que la cima de la revelación divina estaba en Jesucristo, estaba en su Hijo. Dice el versículo 1, Hebreos 1, 1 y 2, Dios habiendo hablado, una vez no, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy claro, el fundamento, la base de un discipulado, la base sólida, verdadera, no son las visiones espectaculares del hermano, de la hermana, de aquel, de aquí, de allá. No, esa no es la base, no son sus visiones, sino es la misma palabra de Dios.
Si nosotros entendemos lo que Jesús habla, la única voz, si podemos entender, si usted hoy dice, sí, yo sé que esta es materia de vida o de muerte, entonces no habrá ningún problema en prestar atención, en llegar a escuchar y poner toda su atención y toda su obediencia. ¿Quiere la muerte o quiere la vida? Si usted sabe que está entre la vida y la muerte, yo creo que todos los que están aquí dicen, hermano, yo quiero la vida y quiero la vida eterna, y por eso es lo que vamos a poner atención. La palabra, el fundamento principal. El Señor dice, este es mi hijo amado, a él oí. Pero hay una reacción aquí de los discípulos. Inmediatamente, al escuchar esta voz, obvio que se llenaron de temor, pero hubo una reacción de reverencia a Dios. Ellos se postraron de temor. Gran enseñanza para el pueblo de Dios, gran enseñanza para la iglesia. ¿Cómo nos vamos a postrar si estamos cargados de un orgullo diabólico? ¿Cómo nos vamos a inclinar si somos grandes en medio del mundo y queremos brillar? Es muy difícil si no han escuchado las palabras ya mencionadas del Señor con anterioridad. Escuchad a Él. ¿Qué les dice el Señor? Niégate, niégate, niégate. Coge tu cruz, sígueme. Si tú ignoraste, si ellos escucharon, no pueden ser sus discípulos, porque no va a haber humildad, porque estás preocupado de ti mismo. Desde la caída, desde Adán, nosotros tenemos que recordar que el pecado ha sido imputado en nosotros. No podemos negar. Y que el pecado, ¿qué es lo que hace el pecado? Te lleva a rechazar a Dios, al Dios verdadero, para que escuches al príncipe de este mundo que es Satanás. Dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cuando nosotros vemos esta reacción de los discípulos, ¿sabe qué hace? Nos muestra esa reacción de una reverencia, de un temor. Nos lleva a nosotros a ver nuestro estado original de pecado. El pecado que lleva a un estado de depravación para alejarte de Dios. Porque es el pecado quien te lleva con engaño, con astucia, a amar al mundo, a buscar al mundo, a abrazar al mundo, a alejarte de Dios. Te lleva a ese estado original. Te hace olvidar lo que Cristo hizo en la cruz. Nubla tu pensamiento para que no te postres, para que no adores a Dios. El estado original de pecado. A esos vicios antiguos en donde te deleitabas en otras ocasiones. Eso es lo que hace el pecado. Y nosotros no podemos alimentar a nuestra carne. Si somos redimidos, necesitamos ser constantes y pelear cada mañana, cada momento. Cuando el pecado te invita, corre. Pues muchas veces trataremos de mostrar algo distinto, pero Dios lo conoce, Dios ya sabe absolutamente todo. Y Él conoce que nuestro estado original, Él conoce que somos carne, nuestros deseos, Él lo sabe. Pero hay una responsabilidad muy grande en cada uno, muy grande. Ahora en el versículo 8 dice, luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús.
A nadie se le puede comparar con Cristo, no hay nadie, ni a Elías, ni a Juan, ni a los profetas, a nadie, ni Moisés, a nadie se lo puede comparar con Cristo. Pues los maestros le tenían al nivel de ellos, pero Cristo nunca estaba al nivel de ellos. Él fue superior, es y será siempre superior. Estaba solo. Nuevamente, ¿a dónde te lleva? En la oración, ¿con quién tú estás? ¿Tú quieres estar con tu hijo, tu hija, con tu perro, con todos? No. En la oración tú cierras tu puerta y no quieres estar con nadie. A solas con tu Redentor, a solas con Cristo. No necesitas ver a nadie más que solamente a Cristo. No necesitas ver ya a los profetas. Ya Jesús es el cumplimiento de toda la palabra. Necesitas levantar tus ojos y verle a Él y deleitarte a solas con tu Redentor, solamente con Él. Necesitamos estar a solas. Necesitamos más tiempo de nuestras vidas a estar solas con nuestro Señor, a deleitarnos, a gozarnos, como les decía, a correr. ¿Quieres llegar corriendo? Es que necesito entrar en esa intimidad. Qué bello, ¿no? Que Dios pusiera ese deseo en todos nosotros, en toda su iglesia. Corre a Cristo. Hermano, no corras de Él. No te asustes de Él, no corras. Lo contrario, corre a sus pies, a su presencia. Preséntale toda aflicción, todo problema que tú tengas, para que puedas hallar la paz en Él. Necesitamos estar a solas para escuchar la voz que sí puede transformar nuestras vidas, la única. Nadie más nuevamente va a transformar tu vida, nadie. Nadie, solamente la voz de Dios, su palabra. Un hombre asistió a una prédica de Charles Spurgeon, regresó a su casa y su amigo le dijo: ¿qué te pareció la prédica de Spurgeon? Nada. Vuelve a hacer la misma pregunta. Y el amigo responde la misma cosa. Nada, no me pareció nada. El amigo se asombró y le vio que estaba fregando sus ojos porque estaban llenos de lágrimas. Le dijo: pero no puedo parar de pensar en su Salvador. Que tú no pares de pensar en quién te salvó tu vida. ¿Quién es el predicador? ¿Qué me interesa? Disculpen, hermanos, a mí. ¿Qué me interesa quién predicó? Vamos acá, está este pastor. No, que tú llegues a escuchar la voz que transforma, que tú invites a tus hermanos, a tus amigos. Vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Quién predica? Vamos a escuchar la voz, siempre y cuando le lleves a un lugar de sana enseñanza. Que sea una iglesia sana, conforme a la palabra, a la escritura. Invítale, llévale. ¿Quién va a predicar? No sé, ni me acuerdo el nombre, pero ahí hay palabra de Dios. Ven, escucha, esa palabra te va a transformar. Es la única que te puede cambiar. No es la palabra de tal persona y de cuantos engañadores, mentirosos, ladrones y como usted lo quiera llamar, y está bien, porque esos son. Pero está muy lejos de la iglesia, está muy lejos de Cristo. La verdadera iglesia no está enfocada en la finanza, no está enfocada en el nombre del predicador, está enfocada en Cristo, en la voz que transforma, y la única, ninguna otra. Y el único que va a recibir la gloria es Él, nadie más. Hermanos, cuando aparece el sol, las estrellas desaparecen. Por su luz, por su brillo, desaparecen las estrellas. Así Jesús debe llenar todo nuestro horizonte, todo nuestro entorno. Él debe ser el centro de nuestra adoración, sí. Cantamos canciones con líricas que nos llevan a Jesús, que nos recuerdan la vida de Cristo, que nos recuerdan la obra de Él. Nuestra adoración, nuestros cánticos, nuestra alabanza, nuestro caminar debe llevarnos siempre a Cristo, siendo Él el centro y recordando que es el único, hermanos, el único que permanece para siempre. Crea
Sígale a Jesús, obedezca, confíe en Él, escuche la voz del cielo que debe estar en la mente de cada creyente todo el tiempo, esa voz del cielo en nuestras mentes. Oír a Cristo, oír al Hijo, oír a Jesús. No dejes de escuchar su voz. Él es el gran maestro, que es el sabio. ¿Desean sabiduría? ¿Deseamos? Aprenda de Él. Él es la luz del mundo para no perderse. Y para no perderse hay que seguirle a Él. Él es la cabeza de la iglesia. Y para ser miembros vivos de ese cuerpo místico, hay que mirarle siempre al hermano. Oh, al diácono, no. A Jesús, al Señor. No, al pastor. No, a Cristo. Mírenle a Cristo. En el versículo 9 dice, descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Hermanos, los discípulos no entendían lo que estaba pasando, y era mejor no hablar, porque ya había mucha confusión. Ellos necesitaban esperar su muerte, su resurrección, y que volviera al cielo en gloria para entender ese significado de esa gloria que vieron en esa transfiguración, un preámbulo de la gloria celestial, lo que vieron los discípulos. Y en el versículo 11 al 13 dice, le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Están confundidos, preguntan al Señor, pero hay algo más importante que Él quiere enfatizar, algo que ya les había enseñado, ya les había dicho antes de subir a este monte. Es necesario que el Hijo padezca, es necesario, va a morir, va a resucitar al tercer día. Luego les dice, sí, Elías ya vino. Él ya vino. ¿Y a qué se refiere? El Señor está haciendo mención a Juan el Bautista. Lucas, en el capítulo 1, versículo 17, leemos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién fue enviado a preparar el camino al Señor? Juan el Bautista, lo relata Marcos en el capítulo 1. Él fue enviado, pero ahora cuando hace mención dice en el espíritu y poder de Elías. Esa es la referencia que hace el Señor aquí. Más importante, porque él ya vino, recordarles lo que iba a suceder, que era necesario padecer. No olviden, es necesario padecer, es necesario la aflicción. Ay, Señor, yo soy un hijo tuyo, he hecho algo mal, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué esta vida? ¿Por qué esta angustia? Llevo tantos años clamándote, pidiendo, y tú no escuchas mi oración, Señor. Tú no escuchas. ¿Hasta cuándo? 30 años de lo mismo, Señor. ¿Cuándo vas a escuchar mi oración, Señor, Señor, Señor? ¿Te olvidaste que el Señor dijo, es necesario la aflicción? ¿Te olvidaste que tienes una cruz? ¿Te olvidaste que ya no vives tú? ¿Te olvidaste que van a barrer contigo, que te van a humillar en muchos lugares a causa de mi nombre? ¿Te olvidaste? Nosotros tenemos que recordar, si Él vivió, si Él murió y si Él resucitó por nosotros, que nosotros vivamos para Él de una manera genuina, que vivamos para nuestro Salvador. Esta visión del Monte Santo es una promesa, pero ¿qué tipo de promesa? Es una promesa de misericordia, de que hay cosas gloriosas
que esperan al pueblo de Dios, que nos esperan a los hijos, a los redimidos, que su Salvador, nuestro Salvador y de todo creyente, que Él va a volver en poder y en gloria, y que lo más importante, hermano, lo más importante no es lo que piensa la iglesia, lo que piensa el pastor, el diácono, lo que piensa el concilio. Eso no es lo más importante, sino lo que Cristo habla, lo que Cristo dice, lo que la palabra de Dios está escrita. Eso es lo más importante, porque esa es la palabra que transforma. Esa es la única. Como aplicaciones, a Él, ¿a quién? A Jesús debemos oír. No quiero cansarlos, pero es bueno repetirlo, porque hermanos, yo conozco muchas personas que luego de haber pasado 2 horas conversando y hablando, y le dicen sí, amén, aleluya, sí, sí. Hermano, ¿qué hace usted metido en esa casa, en esa sinagoga de Satanás? ¿Qué pasó? Y todo lo que le hablé, le mostré y le dije. No sé, hermano. Tienen oídos, pero no escuchan. Es que quería escuchar lo que dice esta mujer bendecida de Dios. Es que es una ungida y yo necesito escuchar las palabras de ella. ¿De ella? A Él debemos oír a Jesús como aplicación. No corra, hermano, no corra a ese agujero de depravación y perdición. Corra a Cristo. No corra a todas esas personas que engañan. No, ponga una pausa en su vida y un ratito, espérese. Yo estoy corriendo por mis emociones. No corra por su emoción, sino corra la voz de Cristo. En Él debemos permanecer. Otra aplicación. ¿Va a permanecer en quién? En Cristo. En Él debemos apoyarnos. Wow. ¿Qué horas va a mencionar en mi hermana, en mi papá? No. En Cristo. Apóyese. En su marido no. En su mujer no. En Cristo. Apoyémonos en Cristo. ¿A quién vamos a mirar? A Cristo. A Él debemos mirar. Y Él, solo Él, nunca, hermano, se lo garantizo, nunca le va a fallar. Yo le he fallado a mi esposo, a mis hijos, porque soy un ser humano y no puedo cumplir. Sí, mamita, hoy te llevo a chupar un helado, y nunca la llevé a mi hija. Qué triste, I'm sorry, hija. Sí, hija, ya te lo va a dar esto. Y luego, ¿qué pasó? Me dijiste, uy, se me olvidó, ay, sorry, no cumplí. Porque somos así. Yo no le puedo garantizar, yo no puedo decir, hija, esposa, te prometo que siempre voy a cumplir. Hermano, cuando tienes que decir, papá, tú me dijiste esto, nunca cumpliste esto. Pero lo que está aquí, hermano, lo que está en la palabra, eso sí se va a cumplir. Entonces, escúchele a Él. Él sí va a cumplir sus promesas. Y no se enoje si su cónyuge no cumplió. Perdóneme. Porque no podemos, porque somos pecadores. Entonces, solamente a Él. Él no nos va a decepcionar. Nunca, jamás. Dice Juan, en el capítulo 10, versículo 27 y 28. ¿Quiénes van a escuchar esa voz del cielo? ¿Quiénes se deleitan en esa voz? ¿Quiénes quieren ser transformados? Yo estoy harto, estoy cansado de esta vida. Que cambie él, que cambie ella, que cambien todos. ¿Y tú? ¿Y tú cuándo piensas cambiar? ¿Y cuándo piensas dar un paso? Tu forma de vivir. ¿Quieres que cambien todos? Y menos tú. Y tú no quieres cambiar. Necesitamos escuchar la voz que transforma. Es el único que va a poder cambiar con mi vida. Nadie más, Señor, tú eres el único. Mientras más escucho, más soy transformado. Mientras más lo busco, más cambio. Y eso es un deleite. Juan 10, 27, 28. Cierro con este versículo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la promesa de Dios. Oremos. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú nos permites escuchar tu voz, Dios.